dedicar mi vida y mis mejores calidades a la defensa de la naturaleza, a la defensa de otras personas. Estamos en un país que es bastante desigual históricamente, o sea, hay mucho que hacer todavía por justicia para gran parte de la población, y especialmente en los temas que me toca trabajar ahora. Yo ya llevo 20 años como abogado, defensor de derechos humanos, pero en los últimos 10, 11 años me he dedicado a las víctimas, a asesorar a las víctimas de emprendimientos mineros, y donde se ve también algo, bueno, por un lado bastante grave, porque son consecuencias bastante grandes a la vida de la gente, pero por otro también se ve situaciones que afectan al ambiente y a todo el planeta, ¿no? Entonces, eso para mí me da orgullo. Por otro lado, también es un tema, es algo que me significa también bastante presión, bastante riesgo, y Brasil vive, bueno, un momento de cambios políticos, de crisis en el país, crisis de valores, crisis institucionales que también nos ponen en riesgo, ¿no? Sobre todo sabiendo que estamos contrariando intereses económicos de mucho poder. Estamos también enfrentando y desafiando un proyecto político que nos coloca en una posición de oposición, ¿no? Una situación de polarización en que el presidente mismo nos nombra como enemigos de la nación y gente que no debería estar actuando, los defensores de derechos humanos, de la Amazonía. Hay todo un clima bastante agresivo en el país que nos pone en una situación complicada. Entonces, por un lado, la sensación de estar apoyando a personas y luchando por justicia, por igualdad, y por otro lado, una preocupación de estar bajo riesgo todo el tiempo. Sí, o sea, nosotros estamos llevando como 30 años para construir una democracia en el país, aunque formal, o en algunos momentos con algunos avances importantes en términos de garantías de derechos para ciertos sectores de la población que han sido siempre desprivilegiados, digamos así. Entonces son 30 años de historia intentando consolidar con muchas dificultades, ¿no? Pero el golpe de Estado de 2016 y ahora la llegada de Bolsonaro al poder son dos grandes marcos de los últimos años que han significado un retroceso enorme y que pone en riesgo todo ese proceso largo, duro, de mucho tiempo, ¿no? de construcción, y se pone en riesgo la democracia en el país, ¿no? O sea, es un proyecto político que viene a desmantelar la institucionalidad de protección a derechos, de protección al ambiente en el país, que viene a implementar una política de avance sobre determinados territorios que antes estaban protegidos, que están ocupados por pueblos y comunidades tradicionales, y que ve a los defensores como enemigos, ¿no? Como obstáculos, y lo nombra en discursos, en declaraciones públicas, de manera clara, incentivando a nuestros adversarios a que nos ataquen, dándoles la luz verde para que hagan lo que quieran, que no van a ser sancionados, que no van a tener ningún problema. Eso pasa y además es un gobierno también que quiere armar a la población, ¿no? Que viene también con ese discurso de que todos tienen que tener sus armas en casa y utilizarla en las calles, así que viene con el propósito de implementar la violencia, ¿no? Porque es lo único que viene de ahí, es
una sociedad más armada, la consecuencia va a ser más violencia. Yo he actuado en 2 zonas del país, prioritariamente en el norte, en la Amazonía, donde la empresa minera Vale, una transnacional minera de las más grandes del mundo, pero con sede en Brasil, tiene su proyecto más grande, el proyecto Carajás. Es un proyecto que ya lleva 30 años, 35 años de la época de los militares y que afecta a distintas comunidades y tierras indígenas, pueblos afrodescendientes también, que también son considerados comunidades tradicionales, también campesinos, muchas comunidades de campesinos y ciudades también, ¿no? Pueblos urbanos. Es toda una gran estructura de 900.000 kilómetros cuadrados. No sé cuánto tiene el territorio de Cataluña o de España, pero se puede hacer la comparación. De Brasil es más que 10% del territorio, es bastante. Y eso incluye no solo la zona de las minas, que están dentro de la floresta amazónica, pero también un gran ferrocarril que lleva el mineral desde las minas hasta el puerto en el norte del país, en la costa norte, en San Luis. Y ese ferrocarril tiene más o menos 900 kilómetros y es por ahí que se afecta a tantas comunidades, tanta gente, alrededor de 2 millones de personas con esas distintas características. Y es un proyecto que está en expansión porque el mercado internacional lo favorece. Más o menos la mitad va al oriente, a China sobre todo, pero también Europa consume mucho del mineral de hierro que es extraído de esa zona. Poco es procesado ahí, transformado en acero, en arrabio, pero más del 90% va directo a la exportación y es un mercado, como decía, que favorece. Entonces, el proyecto que ha empezado en los 80 se ha expandido mucho y al punto de que, por ejemplo, el ferrocarril ahora tiene 2 líneas en que los trenes pasan en paralelo. El puerto también se ha expandido, las mismas minas se han abierto nuevos tajos, ¿no? Entonces, sí, es un proyecto que está en expansión y que viene para atender sobre todo casi 100% el mercado extranjero. También, como decía, yo también, sobre todo en este año, he trabajado en Minas Gerais, donde también hay muchos proyectos mineros de Vale y de otras empresas, incluso empresas extranjeras. Y es una zona que está, bueno, viviendo un trauma porque, bueno, en los últimos 4 años allá han ocurrido 2 grandes tragedias que fueron con los diques de cola que represan desechos tóxicos de resultado de la minería. Se han roto, ¿no? Se han explotado y eso ha generado muertes instantáneas. En el primer caso, en 2015, fueron 20 personas y además dañó a un río importante que servía de fuente de agua para mucha gente. Y el segundo, este año, 25 de enero, en Brumadinho, fueron 272 personas asesinadas inmediatamente, entre trabajadores de la empresa Vale, pero también moradores de las comunidades vecinas y turistas que estaban en la zona, porque también es una zona de turismo. Y además de eso, otro río también se ha muerto, ¿no? Se ha asesinado. Y eso todo ha generado un gran trauma en la zona porque igualmente hay otros diques también, además de las víctimas mismas, hay otros diques que están ahí y que ya no se sabe exactamente en qué situación está, ya no hay confianza en lo que las empresas han presentado como, por ejemplo, declaraciones de estabilidad, porque, bueno, los 2 otros diques que se han explotado, había documentos que decían que estaban bien, que estaban estables.
Entonces también esas historias pusieron en duda todo el sistema de control que existe respecto a eso. Es un sistema que se basa en automonitoreo y ahí está un gran problema, ¿no? O sea, la empresa mismo contrata a aquella que va a monitorear sus operaciones. Y en este último caso en especial, la cómplice de la Vale es una empresa alemana que ha dado ese certificado de seguridad falso con conocimiento de que no estaba estable. Y eso ya se probó por las investigaciones, por las comunicaciones que se ha interceptado entre personas de la empresa alemana y personas de la Vale que decían sobre esa situación y sobre el problema del dique, eso meses atrás. Si la verdad hubiera sido dicha, por lo menos, tal vez no se evitaría la tragedia, pero por lo menos se podría quitar a la gente del camino y evitar que 272 familias perdieran sus familiares. Todavía hay 20 personas que no se encuentran, o sea, 20 familias que no pudieron despedirse de sus personas, o sea, mucha gente ha perdido su fuente de vida, sus plantaciones, su casa. Entonces son varios tipos de afectación y como decía el río también, con el hecho de que ha sido contaminado totalmente, mucha gente ha perdido, mucha gente que dependía del río, inclusive pueblos tradicionales, ya no cuentan con el río y eso ha generado también todo un gran problema. Los procesos de reparación son bastante difíciles y no dan cuenta de las necesidades de la gente. Sí, es bastante grave, son desastres ambientales de un tamaño enorme. En un momento en que el planeta vive una crisis climático grave, también una escasez de agua, ¿no? Entonces matar ríos es algo insano, no se puede admitir. Y además sabemos también que esos proyectos mineros afectan duramente las fuentes de agua subterráneas, que son las últimas que tenemos, ¿no? O sea, en muchos lugares ya no podemos contar con la lluvia como era antes y eso es grave también, ¿no? Porque estamos hablando ahí del futuro de muchas generaciones, del futuro del planeta y no solo de las comunidades específicas que están ahí al lado de esos emprendimientos, pero de todos nosotros, ¿no? De ustedes acá, de mucha gente. Y es importante que esa conciencia exista, ¿no? O sea, nosotros, para mí es claro que ya basta de ese tipo de emprendimiento. O sea, sabemos que eso entra en una lógica de consumo, de alta producción de otras cosas, pero el planeta ya no aguanta. Entonces tenemos que urgentemente encontrar una otra manera de seguir viviendo acá, porque de esa manera no vamos a llegar a un buen camino y seguramente tal vez nosotros no lo vamos a ver, pero ya estamos viendo algunas consecuencias, pero no vamos a ver la gran tragedia de que ese planeta esté totalmente inhabitable, ¿no? Yo sí creo mucho, tengo mucha esperanza en la gente y eso es lo que me da ánimo para seguir, ¿no? Para seguir con ese trabajo, ver que muchas personas, muchos jóvenes, a veces niños, a veces adultos mayores que nunca han tenido ese tipo de preocupación, empiezan a preocuparse y a hacer algo, ¿no? Porque además de tomar la conciencia hay que también, eso es importante, ¿no? Hacer algo concreto. Y yo sí creo mucho que está en nuestras manos, que está en las manos de la gente y que de forma colectiva, organizada, podemos hacer mucho. Y los ejemplos están ahí, o sea, es una cuestión también de querer mirarlos, ¿no? De querer conocer y ver que hay formas también de luchar y de revertir ciertos problemas. Por ejemplo, ahí en Brumadinho mismo, algunas de las comunidades hacen la gestión propia, autónoma de su agua, ¿no?
Y creo que hay muchas cosas que las personas pueden hacer por sí mismas, las comunidades pueden hacer por sí mismas que a veces no se dan cuenta y que pueden significar un cambio o un principio de un cambio que después puede alastrarse por otras partes y llegar a los grandes centros de poder. Así que además a pesar de vivir situaciones, ¿no? de ver cosas bastante graves y terribles, yo todavía sí tengo mucha esperanza en la humanidad y en el futuro. Todo está relacionado y bueno, los incendios vienen, no puedo afirmar 100%, pero gran parte de eso viene, claro, por el interés de abrir camino a otros negocios en la zona. Y no es un fenómeno nuevo, eso existe ya hace algunos años, pero en este año se ha visto de manera mucho más intensa realmente, y hay pruebas de eso. Y sí, es bastante grave. Igualmente tiene que ver con todo eso que yo decía, de un incentivo, un estímulo a ese tipo de cosas, de crimen, y al mismo tiempo la debilitación, el desmantelamiento de los órganos de control, de fiscalización, que es otra cara de la misma moneda, ¿no? Entonces, las dos cosas favorecen ese tipo de cosas y realmente es grave, lo estamos viviendo también, sintiendo. Allá donde vivo yo he respirado ese humo, o sea, es algo que está bastante cerca, que ha afectado nuestras vidas y que lamentablemente necesita también, es algo más que necesita de una intervención rápida y urgente y que sí, que tiene relación también con el nuevo gobierno que tenemos.